Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Esperamos que las bendiciones del Señor hayan sido abundantes sobre todos y estamos seguros de eso al escucharles en sus testimonios. Esperamos que continúe así. En esta ocasión iniciamos una serie que estamos seguros va a ser de mucho provecho para todos, y no solo acá, sino para muchos hermanos y otras personas que acostumbran ya a mirar los videos. La serie que estamos iniciando hoy es una serie bastante amplia, va a llevar varios videos el poder completarla. Se titula Los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová. Principalmente a lo que nos vamos a dedicar en esta serie, porque habrá otras relacionadas con los testigos de Jehová que estarán enfocadas en otras áreas, otros aspectos. En esta, titulada así, Los Testigos de Jehová, vamos a centrarnos en unos textos específicos utilizados por los miembros de la sociedad Guastahue, los testigos de Jehová, para defender algunos de sus postulados, algunos de sus conceptos, con base en las escrituras, según la posición de los testigos de Jehová. Y estos textos van a girar en torno a varias temáticas: la persona de Cristo, la deidad, la segunda venida de Cristo, la Biblia, escatología, acontecimientos finales, muchas áreas que verán conforme vayamos avanzando en los videos. En estas primeras secciones quisiéramos dedicar un poco de tiempo para estudiar juntos algunos textos utilizados por ellos, por los amigos testigos de Jehová. Digo amigos porque por lo menos las veces que he podido conversar con ellos, y créanme que son bastantes veces, y en muchas ocasiones con algunos líderes de ellos, siervos ministeriales, superintendentes y demás, he podido captar que no es de su agrado que les llamemos hermanos. Conversando con uno de ellos en una ocasión, lo que pude entender es que la razón por la que ellos no se agradan de que les llamemos hermanos es porque al hacerlo los hacemos partícipes de nuestras creencias como cristianos. Y entonces hay muchas de las creencias cristianas que ellos no comparten. Entonces, al llamarlos hermanos, estamos diciéndoles a ellos que creen lo mismo que nosotros, y entonces como que no les agrada mucho. Entonces esa es la única razón por la que al referirme a ellos digo amigos, porque sí tengo muchos amigos testigos de Jehová. Entonces, por respeto a ellos y a la posición esa que por lo menos me manifestaron esos dirigentes de ellos, entonces yo me refiero a ellos como amigos. No así a los evangélicos y demás, que sí no se sienten mal que les llamemos hermanos, ¿ok? No les incomoda. Bueno, la primera serie de textos que estaríamos viendo tienen que ver con la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Es posible que estemos intercalando, antes de que hayamos visto todos sobre la persona de Jesucristo, algún otro que no tenga que ver con la persona de Cristo. Pero mayormente vamos a tratar de seguir esa línea. ¿Okay? Primero los que tienen que ver con la persona de Cristo y luego con otras secciones, cada sección con sus correspondientes textos. Iniciamos en esta ocasión con uno de los textos más utilizados por los testigos de Jehová en relación al tema de la persona de Jesucristo, y es Colosenses capítulo 1, versículo 15.
Colosenses 1:15. El texto dice así, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo leemos de nuevo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este Él del que se menciona acá, si leemos los versículos desde el 13 en adelante, pero para no tener que leerlos todos, leamos los más cercanos. El 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, ese en quien tenemos redención, ¿ok? Entonces es Cristo. ¿Cuál es la situación con esta frase? Este versículo es utilizado en las publicaciones de la Watchtower para sustentar la creencia testiga de Jehová de que Jesucristo es creado, que Cristo fue la primera de las criaturas que Dios produjo, la primera de las criaturas hechas por Dios fue Jesucristo. Y ellos dicen que este texto es la principal, entre otras, que de paso estaremos viendo también. Pero ellos dicen esta es una de las principales bases bíblicas para sostener que Jesucristo fue creado. Porque el texto dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ellos dicen, más claro no puede estar. Fue la primera criatura de Dios, el primogénito de toda creación. ¿Qué tenemos aquí, hermanos y amigos queridos? Para los no testigos de Jehová, personas de otros círculos religiosos, la pregunta sería: ¿tienen fundamento bíblico los testigos de Jehová al decir que este texto es evidencia bíblica de que Cristo fue la primera criatura de Dios? Y para los amigos testigos de Jehová, la misma pregunta. La posición del cuerpo gobernante de la Watchtower de que este texto es evidencia suficiente de que Cristo fue la primera criatura de Dios, ¿tiene en verdad un fundamento sólido esa posición? La que enseña que este texto dice que Jesucristo fue la primera criatura de Dios. Es lo que queremos dilucidar en esta primera ocasión de esta serie. Vamos por partes. Les invito a que leamos el contexto de este versículo, de esta frase, que va a introducirnos en algunos elementos que nos van a dar las claves para entender qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir con esto. Leámoslo desde el 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, noten, vamos a leer sin comentarios el contexto completo y luego entramos en detalles para no irnos deteniendo antes de tiempo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay varias cosas aquí que al irlas analizando parte por parte, aunque no en una forma exhaustiva, profunda, porque nos llevaría más del tiempo que tenemos para eso, pero sí lo suficiente como para que entendamos los conceptos que hay aquí. El versículo 16 empieza diciendo, ¿qué palabra dice? ¿Por qué? ¿Qué les dice ese por qué? Hay algo antes. Es que hay algo antes, sí, pero vaya. Respuesta. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? ¿Qué va a explicarnos ese por qué? ¿Por qué es el primogénito de toda creación? ¿Ya? Ese por qué va a explicarnos por qué es que Él es el primogénito de toda creación. O sea, primero dice, Él es el primogénito de toda creación. Ahora va a proceder a explicarnos Pablo por qué. Porque, noten ahora la explicación que Él empieza a dar. ¿Por qué es que es el primogénito? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí está la segunda razón por la que Él es el primogénito. ¿Cuál es la primera? Porque en Él fue creado todo. A través de Él fue creado todo. Por Él fue creado todo, como vamos a verlo. La segunda razón es, por la que Él es el primogénito, es que en el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea, no solo es el primogénito porque en Él fue creado todo, sino que la segunda razón es porque en Él, o más bien Él, es antes de todas las cosas. Y la tercera razón está en el 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. 3 razones por las que Él es el primogénito. ¿Okay? Pero antes de verlas en forma detallada, es importante que captemos lo siguiente. La palabra primogénito, utilizada aquí por el apóstol Pablo, es la palabra griega protótokos. Protótokos. Y esa palabra tiene 2 significados posibles. Protótokos. Protótokos en griego. P-R-O-T-O-T-O-K-O-S. Protótokos. ¿Okay? Les decía que
esta palabra tiene dos posibles significados en el griego. Y aquí es donde diferimos de la posición de la Watchtower, que dice que esta palabra tiene un solo significado, que significa, o más bien que es primero en existencia. ¿Ya? ¿Por qué diferimos? Porque sí, protótocos tiene dos significados. Esos significados, es decir, dos significados posibles. Y uno de esos significados es ese. Primera criatura, primero nacido. Okay, la Biblia lo usa en ese sentido. Ejemplo, Mateo 1:25. Y dio a luz, hablando de María, a su hijo primogénito. Ahí está la misma palabra, protótocos. Okay. Sí, entonces primogénito sí significa primero en venir a la existencia. Pero la situación es que no solo significa eso, la palabra protótocos tiene también otro posible significado, que es primero en importancia, sin tener que ver con tiempo u ocasión. El significado en ese sentido de protótocos es primacía, ¿ya? Primacía, sin que esté enmarcado en tiempo de ningún tipo, sino que lo que está detrás de ese segundo significado de protótocos es simplemente importancia, primacía sobre otros. ¿Ok? Tenemos este sentido de primogénito en el sentido de importancia, ¿ok? En algunos ejemplos en las escrituras, pero quisiera preguntar antes, en relación al primer significado, estamos claros, ¿verdad? No necesitamos ver muchos textos y demás que demuestran que primogénito sí significa primero en existencia. ¿Ya? Con el ejemplo de Mateo 1:25 es claro. Jesús fue el primer hijo de María. Quiere decir que antes no había otros. Claros ahí. Pero en el segundo sentido de la palabra protótocos, que nos dan los léxicos griegos, y que provienen también de palabras hebreas en esa misma línea, de esa misma familia, está el otro significado, que es el de supremacía, más bien primacía, importancia. ¿Okay? Algunos ejemplos de esto, veámoslos en este caso en el Antiguo Testamento, de donde vienen estas palabras también. Miremos por ejemplo Jeremías 31. Jeremías 31, el versículo 9. Jeremías 31, 9. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyo de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí se habla de Efraín como primogénito, ¿ok? Pero si leemos en Génesis 41, versículo 51 y 52, Génesis 41, versículos 51 y 52, hablando de los hijos de José, dice, y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo? Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, ¿quién fue primero? ¿Manasés o Efraín? Manasés.
Pero Jeremías llama primogénito ¿a quién? Efraín. Al segundo, a Efraín. Entonces, lo que quiero que capten es, el término primogénito se utiliza para hacer alusión a alguien sin que haya sido el primero en tiempo, en ocasión. Efraín era el hermano segundo, ¿verdad? Menor a Manasés. Manasés fue el primero, pero se lo llama primogénito a Efraín. En este sentido, ¿se lo está llamando primogénito como primero nacido? No, no puede ser, porque el primero fue Manasés. Claros en ese punto. Entonces, ¿por qué se dice de Efraín que es el primogénito? ¿Cuál es la razón para eso? Ustedes pueden ver que Jeremías lo llama primogénito, y en ese sentido el versículo 20 del mismo Jeremías 31. Jeremías 31 dice, ¿no es Efraín hijo, qué? Precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Hijo precioso, en el cual Jehová se deleita. ¿Qué está diciéndonos aquí? Es primogénito en un sentido de preeminencia para Dios, en un sentido de importancia para Dios. ¿Ok? Entonces, por eso se lo llama primogénito. Claros en ese primer ejemplo, que sí se usa primogénito para personas que no fueron los primeros en existencia. ¿Ok? Otro caso, Salmo 89. Salmo 89. Y vamos a leer ahí el versículo 27. Hablando de David como rey, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de David, si leen desde el versículo 20, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, etcétera, etcétera. Todas las bendiciones de Dios estarían sobre él. Entonces, en el versículo 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ok, tenemos entonces otra vez el término primogénito aplicado en este caso a David, que ni era el primero entre muchos, sino que número era David entre sus hermanos. El octavo. Era el octavo. Era el menor. ¿Recuerdan cuando fue a buscar Saúl, rey, para ungirlo? Y no se lo mostraron a él porque era un chiquillo que estaba ahí, allá cuidando ovejas. Bueno, era el octavo, así que no era el primero. Y como rey tampoco fue el primero. ¿Quién fue el primero? Saúl. Entonces, no hay forma de que primogénito aquí signifique primero en ocasión, por ningún lado. Pero si leemos los versículos anteriores que ya hicimos, ¿en qué sentido es? En importancia, en preeminencia para Dios, que se usa el término primogénito. En el caso de Efraín, pueden leer también Josué 17:1, leámoslo. En el caso anterior que leíamos, Josué 17:1. Dice, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José.
¿Ok? 17.1. Un texto más para que tengan ahí de que en la ocasión anterior, del ejemplo anterior, el primogénito de José era Manasés, no Efraín. Bueno, claros hasta ahí. Preguntas en este primer ejemplo de cómo primogénito se utiliza también en el otro sentido, ¿ok? De importancia, de preeminencia, no solo en sentido de primero en tiempo, primero en ocasión, no solo en el sentido temporal. Preguntas, inquietudes, ¿claros? ¿Ahí? Porque entonces la pregunta que viene ahora es, bueno, ¿en cuál de los dos sentidos se utilizó primogénito en Colosenses 1.15? Porque los dos sentidos existen en la Biblia. ¿Cómo saber en cuál de los dos lo está utilizando Pablo? Hacia allí vamos. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Ok? Entonces se nos acabó el tiempo, yo estoy empezando apenas. Bueno, quedamos por ahí, nos vemos en la segunda sección.